los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es ¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Que Dios le bendiga grandemente. Le damos la bienvenida a este programa virtual que semana tras semana, como iglesia, la primera iglesia bautista de Santiago, lo preparamos con mucho amor para con cada uno de ustedes, esperando en Dios que Él mismo pueda servir para edificar nuestras vidas en amor, en unidad, en el vínculo perfecto de la paz que es en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe a leer 1 Tesalonicenses 5, el verso 16, 17 y 18, y saltamos al versículo 23. Usted puede después leer todo el capítulo de 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, 5:16, dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y saltamos al versículo 23, que es el deseo de nuestro corazón para con cada uno de ustedes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Esperamos en Dios que el tiempo de hoy, ¿verdad?, llegue al trono de gracia de nuestro Dios para alcanzar el oportuno socorro, nuestra alabanza a nuestro Dios, unidos, ¿verdad?, en un mismo sentir. Así que quiero también que en este momento podamos orar por todas las situaciones que están pasando en nuestros países, los países vecinos de Centroamérica, con relación a los huracanes y las situaciones de tempestades y tormentas, ¿verdad? Para que el Señor muestre su misericordia. Y también por las condiciones en las cuales estamos políticamente, en decisiones de leyes que quieren ser impuestas en nuestras naciones con relación al diseño de Dios, que tiene que ver específicamente con la familia. Así que le invito para que juntos oremos por el programa de hoy y estos motivos de oración. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, sabemos que tú eres Dios soberano y tienes control de todas las cosas. Y sabemos también, Señor, estamos convencidos de que cada cosa tú
tú lo utilizas con un propósito específico para nuestras vidas. Pedimos, Señor, consuelo para la familia de cada uno de los países afectados por las tormentas tropicales y los huracanes, para que tú permitas que cada una de las iglesias sean movidas a misericordia y para que seamos una extensión de tu amor, supliendo las necesidades de los que están en este momento en necesidades, sus necesidades básicas, Señor. Actúa conforme a tus propósitos y a tu voluntad, Señor, y que tu amor se siga manifestando aún en medio del dolor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ese Dios amoroso, ese Dios que es nuestro Padre, ese Dios que es fiel y justo siempre, Señor. Mi Dios, también nuestros países están siendo amenazados con cambiar el orden natural de las cosas, con leyes, Señor, impuestas, imposiciones de la clase política, Señor, de los diferentes países del mundo. Pedimos, Padre Santo, que el diseño original que tú estableciste se pueda prevalecer frente a cualquier circunstancia. Que nuestro Panamá sea guardado en el hueco de tu mano para que juntos, Señor, oh Dios, podamos unirnos en oración, pero también unirnos como pueblo para que nuestro clamor llegue al oído de las autoridades y las autoridades sean sensatas para hacer lo que realmente respecta al sentido común, la prudencia y lo que realmente tiene valor, lo que tú diseñaste, Señor, el hombre y la mujer para establecer una familia, oh Padre Santo. Esperamos en ti y aguardamos en ti, Señor, para que como sociedad podamos seguir avanzando, confiando en fe, creciendo en tu amor y también dependiendo siempre de ti. Señor, bendice el programa de este tiempo y que tu amor y tu misericordia siga obrando en medio nuestro. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Estamos preparados entonces para escuchar a un invitado especial que nos va a dar los anuncios. Bendiciones para todos, hermanos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy un poco nervioso. Hoy me dijeron que les diera unos anuncios importantes, así que se los diré. Recuerden que por Google Meet nos estamos reuniendo todos los miércoles en el culto de oración a las 7:30 p.m. Los jueves, los varones tienen un estudio llamado Hombres de Verdad, que inicia a las 8:30. Y los jóvenes se están reuniendo los sábados a las 3 de la tarde, donde están desarrollando un estudio de los héroes de la fe. Así que si no conoces cuáles son los héroes de la fe, los invito a que participen con ellos. Por otro lado, por la plataforma de YouTube, cada 15 días tenemos las aventuras de Cuarentino a las 5:30 p.m. Por cierto, hoy estrenamos un capítulo nuevo, vayan a verlo. Y luego a las 7 de la noche tenemos el culto virtual, no se lo pierdan y participen con nosotros todos los domingos. También quiero recordarle que el domingo 6 es nuestro culto presencial, así que los invito a que se conecten con nosotros y le escriban a nuestro amigo Ahmed para que reserve su cupo, ya que solo tenemos 40 cupos por recomendaciones del MINSA. En pantalla tenemos el número. Por otro lado, el 28 de noviembre los jóvenes tienen la noche de talento. Yo ya grabé mi habilidad en el baile típico, así que pueden ir a verme en el capítulo que subí hoy. Y por último, recuerden ser fieles mayordomos de nuestro tiempo, nuestros talentos y dones, nuestro tesoro, que se refiere a su dinero, y del templo, que se refiere a nuestro cuerpo. Las 4T, no lo olviden. Sigan disfrutando de nuestro culto. ¡Hasta luego! Nuestros corazones insaciables
Dios le bendiga, mis amados hermanos. Qué placer estar con ustedes nuevamente. Es una gran bendición estar con ustedes, la congregación de la Iglesia Bautista de Santiago. Qué bueno, mis amados hermanos, reciban un cordial saludo de nuestra congregación, la Iglesia Restauración en Cristo, en el Valle de Antón. Su servidor, Rodolfo González, muy cariñosamente el pastor Rodi. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente interesante y qué bueno que podamos estar aquí para gozarnos en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo del 31 al 38. Y vamos a leer estos versículos, Marcos, capítulo 8, versículo del 31 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a estar orando, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas, de las necesidades, tú tienes grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Bendecimos a mis hermanos, a la congregación de la Iglesia Bautista de Santiago, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque están aquí escuchando la palabra. Y Señor, venimos delante de ti reconociendo que necesitamos más de ti. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa. Y te pedimos que tú nos hables, Señor, en esta oportunidad. Que este sea un bálsamo, una palabra de fortaleza para tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, y recibimos esta palabra con bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, he titulado el mensaje en esta oportunidad Realidades del Evangelio de Cristo. Realidades del Evangelio de Cristo. Tal como lo mencioné, el Evangelio de Cristo tiene muchas características que tal vez no las vamos a hablar en esta oportunidad, pero voy a mencionar algunas que pueden salir a la luz en los textos que vamos a leer, que son cosas importantes que cada creyente, cada cristiano debe saber y debe conocer. El Señor Jesús en muchas ocasiones tuvo enseñanzas muy significativas. Pues la mayoría de las enseñanzas, por no decir todas eran importantes, pero tratándose de los discípulos, habían una enseñanza donde el Señor Jesús quería que los discípulos pusieran atención a algo importante que el Señor quería que ellos supieran. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este texto. Vamos al versículo 31 y dice la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Ahora, número 1,
el Evangelio hay que enseñarlo. El Evangelio hay que enseñarlo. Si usted nota, el Señor Jesús está, dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles. La palabra comenzó significa que eso no fue la única oportunidad de enseñanza que los discípulos iban a tener y que no tuvieron. Pero en la materia, en el tema que el Señor Jesús va a abordar, no era la única oportunidad. El Señor Jesús comenzó a enseñarles. Por eso, hermanos, decimos que el Evangelio hay que enseñarlo. En la iglesia hay que enseñar el Evangelio. Los padres tienen que enseñar el Evangelio en sus casas. El creyente tiene que saber en qué consiste el Evangelio. La iglesia tiene que saber en qué consiste el Evangelio. Bueno, el Señor Jesús está enseñando, Él comienza a enseñar, y por eso nosotros no debemos pretender que ya todo lo sabemos. Uno nunca termina de aprender. Un pastor no puede pretender que todo lo sabe, porque nosotros siempre estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo hasta el último día de nuestra vida. Porque hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de la palabra del Señor. Y de hecho, gran parte del ministerio del Señor Jesucristo, por no decir todo, consistió en la enseñanza. Usted puede leer en los evangelios sinópticos, en todos los libros del Nuevo Testamento, y usted se da cuenta que, por lo menos en los evangelios sinópticos, ¿sí?, usted se da cuenta que gran parte del ministerio del Señor Jesucristo estuvo inclinado a la enseñanza, más que en sanidades, más que en otras cosas. Estuvo inclinado y dedicado a la enseñanza. Así que la enseñanza es una herramienta y es una función tan importante en la iglesia y en la vida del creyente. Cuando uno acepta a Cristo, uno empieza un caminar con Cristo, pero también uno empieza a aprender. Y en el Evangelio uno tiene que saber, tiene que entrar en ese proceso de aprendizaje. En la iglesia debe haber ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos ya tienen años y tal vez ya tienen la capacidad para enseñar a otros y así reproducirse y que la iglesia pueda crecer. Lo triste es cuando hay personas que tienen muchos años y no tienen la capacidad, más bien no tienen el interés, no tienen el deseo de aprender esas grandes verdades. Y lo peor de todo es que a veces hay personas que piensan que se las saben todas, piensan que no ameritan recibir un estudio discipulado. Mis amados hermanos, para nosotros es muy importante, y Pablo le enseñaba a Timoteo que era muy importante leer. Pablo le decía, ocúpate en la lectura y que tu aprovechamiento sea de manifiesto a las personas. Por eso la enseñanza tiene que ver con ese alimento en la palabra del Señor. Y bueno, por eso decimos que el Evangelio hay que enseñarlo, porque puesto que hay muchas personas que entienden el Evangelio de una manera, y a veces lo entienden de una manera muy errónea, que dicho sea de paso, la enseñanza, hermanos, entonces constituye una de las funciones más vitales de la iglesia. Y para el creyente constituye una herramienta necesaria, importante para poder crecer, para poder madurar, para poder entender cómo se vive la vida cristiana. Hay mucha gente que entra en el caminar con Cristo y no entiende. Y vamos a ver más adelante cómo la enseñanza es importante. Pero cuando un pastor o una iglesia no enseñan el Evangelio, cuando la iglesia no tiene idea de lo que es el Evangelio, notamos ovejas, más que todo, ovejas confusas, con una poca o nula claridad de lo que es el Evangelio. Dice la Biblia, y comenzó a enseñarles. Esa palabra nos lleva también a el libro de Mateo, capítulo 28,
versículo 20, dice la Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que todas las cosas que los discípulos habían recibido de parte del Señor Jesús, tenían que entonces transferirlo, enseñarlo a otras personas. Nosotros vemos que la enseñanza también es el abono en el corazón de un nuevo creyente de lo que ya ha sido sembrado. ¿Y qué es lo que ha sido sembrado en el corazón del nuevo creyente? La palabra de Dios. La enseñanza acaba con la ceguera espiritual. La enseñanza evita que la iglesia se convierta en una iglesia con gente inmadura, con gente ignorante, que, hermanos, a veces nos sorprende ver personas, hermanos que tienen años en el Evangelio, y yo tengo que decir esto, tienen años en el Evangelio y tienen tipos de pensamiento que uno se pregunta, pero ven acá, ¿y esta persona es creyente? ¿Esta persona realmente ha conocido el Evangelio? Pero es eso, mis amados hermanos, porque el Evangelio hay que enseñarlo. El Señor Jesús entra en un proceso de enseñanza, y a mí me llama la atención el versículo 32, porque dice, esto le decía claramente. Note que el autor, Marcos, hace una pausa aquí y dice, esto le decía claramente. Entonces, no todo lo que el Señor Jesús enseñaba era de fácil aprendizaje de primera mano. Pero, sin embargo, el Señor Jesús va a enseñar una clase, va a iniciar una clase, donde Él hace un hincapié. Cuando el autor dice que esto le decía claramente, quiere decir que el Señor Jesús, cuando empezó a enseñarlo, no fue como en las otras ocasiones cuando la gente, los mismos discípulos no entendían, los gentiles no entendían, la gente que estaban alrededor del Señor Jesús no lo entendía, pero dice la Biblia que esto se lo decía claramente, y a mí me llama la atención esa palabra, porque hay personas que han recibido el Evangelio claramente, o sea, ya se le ha puesto que arriba, abajo, se le ha puesto de varias maneras, se le ha presentado el Evangelio, y hay unos que todavía amanecen pensando, bueno, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que yo...? O sea, un cristiano no puede vivir así. Por eso es importante, reitero, la enseñanza. Entonces, dice la Biblia que le decía esto claramente. Ahora, vamos a seguir con el versículo 31. Entonces, dijimos número 1, que el Evangelio hay que enseñarlo. ¿Cuál es la realidad del Evangelio? Las realidades del Evangelio de Cristo, perdón. Número 1, dijimos que una de esas realidades es que el Evangelio hay que enseñarlo. O sea que es algo de lo cual nadie puede escapar. Nadie puede tener un caminar, un crecimiento con Cristo si no entra por un proceso de aprendizaje. Tampoco, mis amados hermanos, sirve de nada tener un corazón que pretende que ya lo sabe todo y que yo no necesito recibir más enseñanza. Es triste cuando hay personas que se quedan estancados porque dicen, ya yo lo sé todo. Pero lo más triste, ¿sabe qué es? Lo más triste es que se quedan estancados, pretenden ya saberlo todo, pero no sirven a Dios, no sirven en la iglesia. Y lo peor de todo es que no asisten a la iglesia. Son recursos que no se usan, que se pierden, porque tienen conocimiento, tienen potencial, tienen dones, pero no lo ponen en práctica. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que enseñar también. Dice la Biblia, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Miren una de las cosas que hay que enseñar. Anote esto. Debe estar dispuesto a padecer. Hay que entrar en un proceso de aprendizaje, de enseñanza. ¿De acuerdo? Pero en esta ocasión el Señor Jesús
va a enseñar una materia que a muchos no les gustaría escuchar, que a muchos les gustaría evitarlo. Dice la Biblia, y comenzó a enseñarlo que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Vamos a ver el versículo 31. Desechado por los borrachos, por los hipócritas, por ladrones, por engañadores. ¿Qué dice su Biblia? ¿Será que yo me equivoqué? Note que dice la Biblia, será desechado, que el Hijo del Hombre va a padecer. Mire esa palabra, va a padecer. Pero no solamente va a padecer, el escritor dice, va a padecer mucho. Y dice, y ser desechado por los ancianos, atención, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¡Wow! Entonces nosotros vemos que el Señor va a padecer tanto con los de adentro, también con los de afuera. Entonces, esa palabra me llama la atención cuando dice la Biblia que le era necesario padecer al Hijo del Hombre. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer. Es decir, hermano, significa, la palabra le era necesario, significa que no había de otra. Él tenía que padecer, él tenía que pasar por ese proceso. Así que no había opciones, no había objeciones. Eso formaba parte del ministerio del Señor Jesús, los padecimientos. Y Jesús, en esta ocasión, atención, en esta ocasión, Él no está enseñando sobre la oración. Él no va a enseñar sobre la oración, sobre el amor de Dios, no va a enseñar cómo hacer milagros. Él no va a enseñar esto como a muchos les gustaría aprender y estar en esa clase. Él está enseñando algo que a la mayoría no le gustaría aprender. Y a algunos, como dije, les gustaría evitar este tipo de enseñanza. Mis amados hermanos, atención con esto. Guste o no te guste, el padecimiento forma parte del ministerio. Forma parte de tu crecimiento como cristiano. Un cristiano que pretende, yo no sé, en algunas iglesias están predicando bellezas en el sentido de que hay cosas que aluden al ego del ser humano y algunos piensan que cuando uno la está pasando mal, en buen panameño se está comiendo un cable, es porque una persona anda mal con Dios y no necesariamente es así. Eso no lo enseña la palabra. Entonces, lo que nos está enseñando la palabra es que el padecimiento forma parte del ministerio y del crecimiento. Un creyente cristiano, un creyente que recibe a Cristo, tiene que saber que de una u otra manera tiene que pasar por ese proceso. Note que en Juan, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, mire lo que dice la Biblia. Estas cosas os he hablado para que en mí, atención con esa palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ellos no podían tener paz si no ponían su confianza en Dios. Por eso Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque Él tiene autoridad y dice, en el mundo tendréis, atención, en el mundo tendréis aflicción, pero, me gusta ese pero porque corta, la aflicción no es para todo el tiempo. Nosotros pasamos por situaciones y de hecho estamos pasando por una situación que jamás habíamos pasado en toda la vida. Una pandemia, una situación tan terrible como ha sido el contagio, muchas cosas que hemos estado pues enfrentando a raíz de esta situación de la pandemia. Pero dice la Biblia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesús, aunque Él mismo está enseñando que Él era el que iba a padecer, el Hijo del Hombre, de alguna otra manera también le está enseñando que el Evangelio
en el Evangelio también el padecimiento forma parte de todos los creyentes, no solamente de Él como el Mesías, como el Señor Jesús. También todo creyente entra en ese proceso de padecimiento por causa del Evangelio de Cristo. Ahora, ponga atención a los tiempos que se indican en este pasaje. Dice la Biblia: estas cosas os he hablado. En el pasado, ¿qué palabra nosotros podemos ver aquí en el pasado? Os he hablado, o sea que Él ya las habló. ¿Qué otra cosa nosotros vemos en el pasado? Dice la Biblia: confiad, yo he vencido. Él ya ha vencido. En el pasado ya Él venció. Eso nos asegura un presente. Nos ha dicho que ya habló, que Él ya venció. ¿Qué nos toca hacer nosotros en el presente? Atención, la palabra dice, pero confiad. Ahí no dice confiaréis, confiaste, no, pero confiad. Es decir, que el Señor ya hizo algo en el pasado para que a ti te toque nada más confiar en el Señor, depositar tu confianza en Él. Entonces, de acuerdo, así que una de las cosas que debemos aprender es que, como decía mis amados hermanos, es que uno debe estar dispuesto a padecer. Y yo voy a hacer una pausa aquí, porque quiero contarles tal vez ustedes pueden asentar conmigo en el hecho, estar de acuerdo conmigo en el hecho de que, por lo menos en las películas, o estuve buscando intencionalmente sobre los entrenamientos que se hacen en el ejército cuando la gente va para la guerra. Tengo, por ejemplo, un sobrino, una joven de mi iglesia también, que se metió a estudiar para trabajar en la Guardia Presidencial, en SPI. Y resulta que hay personas, atención con esto que voy a decir, hay personas del ejército que ya tienen muchos años y experiencia en el ejército. Y cuando llegan los nuevos, los cadetes, las personas que están entrando en el proceso de aprendizaje y de entrenamiento, ellos van en ese proceso, pero no van a animarlos. En ese proceso ellos no van a hablarle bonito. En ese proceso, cuando ellos están entrenando, que están con la lengua afuera, cuando están cansados, cuando ya no quieren saber de más nada, vienen esas voces, esas personas que están entrenadas y que son aceptadas por el ejército y forman parte del equipo. ¿Y saben qué es lo que hacen ellos? Ellos comienzan a decirles, comienzan a gritarle y le dicen, tú no lo vas a lograr, ríndete, ríndete, tú no sirves para nada, eres un fracasado. Y comienzan a gritarle a esa persona, porque eso forma parte de ese entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace la persona? El que escucha esa voz dice, ¿sabe una cosa? Tiene razón, yo no nací para esto no es lo mío, yo voy a abandonar esto. Yo vi que fulano me habló mal en la iglesia, que sultano tal cosa, y abandona el entrenamiento y abandona todo. Y por eso, note que a mí me llama la atención, mire por quiénes va a sufrir el Señor Jesús. En el versículo 31 dice que va a padecer mucho. Él entra en un entrenamiento, va a padecer mucho en un entrenamiento de los soldados de guerra, de la policía, etcétera. Las personas padecen mucho. Tienen un entrenamiento riguroso, muy fuerte, y hay unos que se retiran, que no aguantan el entrenamiento. Pero dice la Biblia que iba a padecer por los ancianos y ser desechado por los ancianos. Mire usted, ¿y dónde están los ancianos? ¿Dónde están los principales sacerdotes y los escribas? ¿Y dónde está toda esta gente que se ve simpático aquí, que parece? Están dentro de la sinagoga, están dentro del templo, vamos a ponerlo así, están en la iglesia, pero forman parte del entrenamiento. Entonces viene alguien y entra a una iglesia y alguien le dice algo y se siente aludido y dice, ay, ¿sabes una cosa? Si esto es así, yo me voy de aquí. Ey, no pasaste el primer nivel, mi amado hermano, atención. No te me salgas. El primer nivel es padecimiento. El Señor te va a llamar, pero quiere usarte. El Señor quiere llevarte a cosas maravillosas, pero tú tienes que saber que el padecimiento
forma parte. Y el entrenamiento a veces empieza por dentro, por la misma gente de la iglesia. A veces la gente que se va a burlar de ti te va a decir, tú no, hey, ven acá, tú eres realmente cristiano, y te van a venir con expresiones y cosas. Y el que no está enfocado en Cristo, el que no tiene la línea en Cristo, el que no ha aprendido el que no ha aprendido esto, yo creo que usted vaya conmigo antes que yo siga. Mire, Filipenses 4:12, mire lo que dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo había sido enseñado tanto para estar en las buenas como para estar en las malas. A pesar de que Pablo está hablando aquí de su testimonio, y Pablo había sido enseñado. Y yo había dicho, mis amados hermanos, hace unos momentos, que la enseñanza es muy importante. Entonces, la enseñanza de que el evangelio es importante enseñarlo, que en el evangelio tú vas a padecer, en el evangelio van a hablar mal de ti, en el evangelio te van a criticar. Muchas veces tú vas a sentir ganas de guindar los guantes, pero la palabra del Señor dice, atención con eso, la palabra, Pablo dice, en todo esto he sido enseñado para tener hambre y como para estar en abundancia. Alguien, un cristiano que lo ven con hambre o con situaciones difíciles, van a decir, esta persona anda mal. No, no anda mal, está en un entrenamiento. A veces la persona está pasando por una situación difícil y la gente comienza, en vez de ayudarlo, lo que hacen es criticarlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser el que está pasando por el entrenamiento? Cuando vengan esas malas palabras, su mirada tiene que estar en Dios, porque donde le ponga atención a las malas palabras, entonces se va a rendir y no va a pasar el proceso. Hay personas que se sienten tan aludidas por tonterías, dejan de ir a la iglesia, por tonterías dejan de servir y dicen, bueno, si esto es así, ya yo no quiero saber más de esto. Esta es la razón, mis amados hermanos, por lo que muchas personas no pasan el primer nivel, porque apenas se enojan con alguien o se sientan aludidos, abandonan el barco, se desentienden con sus funciones. Mi amado hermano, en el Evangelio de Cristo debe estar curado de eso. Tú debes estar curado de eso y pasar ese nivel para cosas más grandes. Yo recuerdo que cuando yo toqué la guitarra por primera vez en la iglesia, en mi iglesia hubieron muchos que se burlaron. Pero si yo me hubiera le hubiera puesto atención a eso, yo no hubiera seguido alabando al Señor ni sirviéndole a través de la música. Muchos hemos sido criticados, burlados, etcétera, etcétera. Pero mis amados hermanos, eso forma parte del entrenamiento. Y número 2, vamos a seguir adelante, dice el versículo 32. Esto decía claramente, entonces Pedro, note, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahora, y el versículo 3 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, notamos aquí algo interesante. Pedro, si usted nota, Pedro acababa de tener, usted ve en los pasajes anteriores, Pedro había tenido una revelación tremenda. Y ahora él se siente pechón, se siente lleno de unción y con tanta unción que cuando escucha decir al Señor Jesús que va a ser desechado, que iba a ser crucificado y que iba a pasar por padecimiento y cuestión, Pedro se siente, ven acá, Señor, espérate un momentito. Espérate un momentito, Señor, yo creo que a ti se te fue la mano y a ti hay que aconsejarte. Espera, ven acá. Y Pedro, dice la Biblia, que agarra a Jesús y lo lleva y comenzó a reconvenirle.
En otra versión dice, comenzó a reprenderlo. A reprenderlo. Y luego el Señor Jesús, note lo que dice. Dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, número 2, una realidad del Evangelio de Cristo es que debes tener tu mirada en las cosas de arriba. Debes tener tu mirada en las cosas de arriba. Entonces, Pedro, bueno, mis amados hermanos, el hecho de que una persona haya tenido una revelación, no le da derecho a decir cosas que están a pasar por encima de la palabra de Dios. Hay quienes en un acto de atrevimiento a veces dicen cosas que parecen de Dios y no lo son. Y atención, ¿quiere que le dé un ejemplo? En la Biblia, pues está el caso de, por ejemplo, el sacerdote Elí. Cuando Ana fue al templo a orar, le dijo, digiere tu vino. La tuvo por borracha, la trató como una borracha. Ahora, atención con esto. Uno lo que menos espera es que en una iglesia le llaman borracho. Pero bueno, Elí llamó a Ana, la trató como una borracha. Lo que falta en la iglesia, mis amados hermanos, es discernimiento muchas veces. En los ministerios es muy importante el discernimiento, porque cuando una persona no tiene la mirada en las cosas de arriba, hay muchas cosas en las que desatina. Desatina en la prédica, desatina en el consejo, desatina en el liderazgo, desatina en todo. Por eso tanto el pastor, el líder, el creyente, no debe desatinar, sino que debe de tener la mirada en las cosas de arriba, para no caer como Pedro. Pedro no podía diferenciar que ya, inclusive, note el versículo cuando dice, decía claramente, y como que una persona que le están explicando claramente, todavía está con esa insistencia en como si fuera algo que no fuera parte del proceso. Por eso, hermanos, a veces en la iglesia la disciplina es dura, pero forma parte del entrenamiento y forma parte del proceso. Un creyente que quiere escapar de una disciplina, de una amonestación, de algo que le puede bendecir, que le puede hacer mejor persona, pues recíbalo con bendición, porque eso lo va a hacer mejor creyente y va a crecer, se va a corregir. Así que el hecho de que una persona esté en la iglesia y participe en cosas que hace la iglesia, no significa que todos tienen la mirada en las cosas de arriba. Es difícil poner la mirada en las cosas de arriba, sobre todo cuando se aman las cosas de abajo. Cuando lo de abajo lo atrae, nos cautiva, nos llama la atención. Le ocupamos mucho más tiempo. Y número 3, vamos al versículo 34, dice la Biblia, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Note que el versículo 34, el Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús no da por sentado de que todos quieren ir en pos de Él. Por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, ponga atención a lo que hace el Señor Jesús. Dice la Biblia, bueno, antes de eso quiero leer esta versión. La versión Dios ha hablado y dice, luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Note ahora, ponga atención a lo que dice el Señor Jesús. Primero, Él llama a la gente, pero también llama a los discípulos. O sea, ¿por qué será que Él llamó a la gente y luego a los discípulos? Y no solamente llamó a los discípulos como en la mayoría de las ocasiones. Yo creo que por 2 razones, mis amados hermanos. Y una de esas razones es para que no hubiese confusión. En el sentido de que recordemos que Jesús y sus discípulos iban por las aldeas de Cesarea de Filipo y se entiende que le seguía mucha gente, tal como lo revela el versículo 27. Y recordemos también que acababa de sanar un ciego, así que había mucha gente que seguía a Jesús. Así que Él no quería que hubiera confusión y que la gente entendiera que solamente el Evangelio de Cristo o lo que Él hacía era un milagrero.
un resuelve problemas. Y número 2, porque el evangelio no camina con gente que no haya sido transformada por dentro. Voy a repetir esto. Porque el evangelio no camina con gente que no haya sido transformada por dentro. Hay gente que quiere ir, pero su yo está intacto. Es más, cuando le toca un puesto o un liderazgo en la iglesia, se creen, se soplan y se creen mejores que otros. No, Señor. Para que una persona vaya en pos del Señor, tiene que pasar 2 cosas. 1, tiene que haber aprendido a negarse a sí mismo y tiene que aprender a cargar su cruz. Aprender a negarse a sí mismo es un proceso que solamente con la ayuda de Dios se puede lograr. Y número 2, tiene que aprender a cargar la cruz, aprender a cargar la cruz. Hermanos, negarse a sí mismo tiene que ver con poner a Dios en primer lugar, tal como lo dice Mateo. Por eso, hermano, usted ve que en la iglesia son las mismas personas las que sirven al Señor, las que en un culto de oración, que en una campaña, que esto y lo otro, son las mismas personas. Pero hay personas que necesitan aprender. El creyente necesita aprender a negarse a sí mismo. Hay cosas que uno quisiera hacer. Uno, por ejemplo, quisiera despertarse muy tarde los domingos, quedarse en casa, etc. Pero usted tiene que saber que Dios es primero. Ahora, vayámonos vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 9, versículo 57, dice la Biblia. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Note que él le dijo, Señor, te seguiré. El versículo 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Qué tremendo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y en Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, atención. ¿Por qué usted cree que existe entonces Mateo capítulo 7, versículo 21? Dice la Biblia, no todo el que me dice, ¿por qué? Son personas que solo dicen, yo voy, cuente conmigo, esto y lo otro, pero de repente no están. Entonces dice la Biblia, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una gran diferencia entre decir y hacer. ¿Por qué cree usted que en la oración, la evangelización, trabajo o cuando hay que agachar el lomo, son las mismas personas? Porque hay muchas iglesias abarrotadas de personas que dicen, pero no que hacen. Las que hacen son pocas. Las que dicen son muchas. Y número 4, mis amados hermanos, vámonos al versículo del 35 en adelante. Dice la Biblia, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio le salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, número 4, otra realidad del Evangelio de Cristo es que tenemos que tener claro tu misión en esta tierra. ¿Cuál es esa misión? Versículo 35 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio, una persona que ya ha pasado por un proceso, entiende que el Evangelio de Cristo es primero. Jesús es primero. La Biblia dice,
la Biblia nos enseña que buscad primeramente las cosas de arriba donde está Cristo y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero vemos a gente como ha tergiversado el orden o ha cambiado el orden y hay muchas personas detrás de las añadiduras y no ponen al Señor. Entonces, conociendo estas realidades, tener claro la misión en esta tierra, nos lleva a pensar qué clase de creyentes somos nosotros. Si nosotros realmente somos portadores de una verdad que está cambiando vidas, que está transformando vidas. Porque esa misión nos lleva a enfocarnos en lo que realmente es importante. Si nosotros tenemos la misión de alcanzar el mundo para Cristo, significa que en nuestra agenda algo nosotros debemos estar haciendo para lograr ese propósito. Porque nuestro Padre Celestial nos trajo a esta tierra con una misión. Y nosotros tenemos una misión. Y el joven, el niño, la familia, todos tenemos que tener claro esa misión. La misión es alcanzar a Cristo, llevar el Evangelio de Cristo a las personas. Por eso, una de las realidades que hemos visto en esta noche, en esta oportunidad, es que nosotros podemos entonces saber que hay realidades en el Evangelio de Cristo que tienen que ver con tu proceso, tienen que ver con tu crecimiento y tienen que ver con un llamado que el Señor nos ha encomendado a nosotros, porque dice que el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará. Es decir que nosotros, para que caigamos en ese ámbito de vergüenza, quiere decir que también vamos a ser objeto de rechazo, de burla, y nuestra posición no debe ser de avergonzarnos del Señor, debe ser de mantener una postura firme, porque tenemos una realidad que del Evangelio de Cristo es que el Señor nos ha llamado con un propósito. Mis amados hermanos, Dios le bendiga y gracias por esta hermosa oportunidad. Vamos a tener una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia y te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado de escuchar tu palabra. Hemos visto las realidades, Señor, del Evangelio de Cristo. Hemos, Señor, aprendido que el Evangelio hay que enseñarlo y que tenemos que estar entrenados, que tenemos que entrar en ese proceso de entrenamiento, de maduración, de transformación, que también el padecimiento forma parte de eso, que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, para no errar en nuestro ministerio, para no confundirnos y pensar que nuestro hermano que tenemos al lado es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo. También tú nos llamas, Señor, dentro de esas realidades, a mantener nuestra misión clara de llevar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad y gracias por mis hermanos de la Iglesia Bautista de Santiago. Bendigo, Señor, esta iglesia. Bendigo la congregación, su pastor, los líderes. Gracias, Señor. Y que también esta iglesia, Dios mío, tú la lleves a cosas grandes, que hayan líderes maduros y que puedan crecer y que estén, Señor, dispuestos a llevar la obra. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos, y muchísimas gracias por esta oportunidad.